Tutor, cordial saludo. Mi nombre es Francisco Andrés Peña. Soy estudiante de agronomía. Pertenezco al CEAD de Garagoa, Boyacá. Y el día de hoy les voy a hacer una breve presentación de la materia Microbiología de Suelos al tutor Carlos Eduardo Ramírez. Comienzo por la primera pregunta enunciada en la guía que nos dice lo siguiente. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? Empiezo por decir que la microbiología estudia los microorganismos y el funcionamiento, así como la diversidad y la evolución de las células microbianas. También debemos tener en cuenta que en un mundo que tiene un cambio constante, su estudio es cada vez más importante en cuanto a las enfermedades infecciosas a las que nos exponemos. También hay que resaltar que su importancia radica en los avances en campos tan diferentes como la medicina, veterinaria, agricultura y en la industria. La siguiente pregunta nos decía que ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Partimos por decir que los procariotas son de carácter primitivo, no tienen un núcleo definido ni estructura interna simple, tienen pared celular, cuentan con una pequeña cantidad de ADN y su división por fisión binaria. Tienen una reproducción asexual y una respiración anaerobia. Por el contrario, las eucariotas han venido evolucionando. Son multicelulares, cuentan con una estructura interna compleja, núcleo definido, tienen una mayor cantidad de ADN, su división es por mitosis y su respiración es, a diferencia de las procariotas, aerobia. La siguiente pregunta nos indica que ¿cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y las procariotas? Para iniciar, podemos destacar que las dos células de los seres vivos ambas poseen pared celular, así como también ambas poseen membrana endoplasmática y su reproducción es anaeróbica. Muestro dos imágenes, las cuales podemos resumir como la diferencia que comprenden cada uno de estos microorganismos. La siguiente pregunta nos indica y nos pide, explique las 7 propiedades de las células microbianas. Podemos indicar que la primera de ellas es la diferenciación, donde en la primera imagen podemos constatar y evidenciamos la diferencia que ocurre una con la otra. La siguiente propiedad es la comunicación. Esta nos dice que entre todas tienen una correcta comunicación, permitiendo llegar a excelentes resultados. La siguiente es el intercambio genético, donde hay una célula dadora y una célula receptora, entre ambas se muestran el tipo de ADN. La siguiente es la motilidad. La siguiente, el metabolismo, el crecimiento y por último tenemos la evolución. La quinta pregunta nos pide, ¿qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Viendo las guías, podemos deducir que depende de factores tales como 1. El tipo de suelo. 2. El contexto ambiental y biológico. 3. La vegetación. 4. La humedad relativa. Y por último podemos decir que su modo de cultivo y su fertilización. Cabe resaltar que los microorganismos cumplen procesos metabólicos,
cuya función es la de tomar nutrientes de los ecosistemas para construir nuevas células. La sexta pregunta nos indica cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o el ambiente en el que viven. Los microorganismos están presentes en distintos hábitats. Pueden estar presentes en sitios muy cálidos, al igual que pueden llegar a sitios más fríos. Estos se dividen en 4 grupos, donde podemos evidenciar las bacterias, los hongos, virus y parásitos. La séptima pregunta nos dice: ¿cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? En la imagen podemos evidenciar que hay 6 tipos. El primero es el coco, el segundo bacilo, tercero espirilo, cuarto espiroqueta. De quinto lugar podemos ver están las bacterias gemanentes y con apéndices, y por último las bacterias filamentosas. En la octava pregunta nos piden: ¿dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Para darle respuesta a la siguiente pregunta, tenemos que se encuentran ubicados en la capa vegetal de la Tierra. Son los encargados de oxigenar el suelo, utilizados para procesos de biorremediación, cuya función es la de eliminar o reducir los contaminantes presentes en el medio ambiente. Para enunciar algunos de los más populares, tenemos que, como lo mencioné anteriormente, están las bacterias, los hongos, los protozoarios y las algas. La novena pregunta nos dice que ¿cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Explique su respuesta. La respuesta a esta pregunta indica que cumplen una función importante en el medio ambiente. Esto debido a que gracias a ellos los restos orgánicos se descomponen, permitiendo la transformación y evitando que el suelo sufra una degradación. Al igual que también cumplen una gran función como control biológico, siendo de gran utilidad para el desarrollo de los cultivos, actuando de una manera eficiente, aumentando su productividad y reduciendo la pérdida de nutrientes del suelo. ¿Por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Al hacer un breve recuento de lo que leímos en las guías, tenemos que es de vital importancia por el beneficio que aporta en la degradación de los compuestos orgánicos y la descontaminación en gran cantidad de los compuestos tóxicos presentes en el suelo. Los principales tipos de biorremediación son: 1. La bioaumentación. 2. La bioestimulación. 3. El land farming. 4. Bioventilación. Y por último, el compostaje. La 11ª pregunta nos dice que ¿qué estrategia de biorremediación le llama la atención y por qué? En mi caso, escogí el compostaje, porque el compostaje se ha convertido en una alternativa de biorremediación donde al usar residuos orgánicos provenientes del sector agrícola, jardinería y cocina, mediante su elaboración contribuimos a darle un uso correcto a estos desechos. Además de lo dicho anteriormente, cabe resaltar que es un proceso que implica un bajo costo y su efectividad en cuanto a la recuperación de suelos cada vez consigue más acogida, buscando formar un territorio agroambientalmente sostenible. La pregunta 12 nos dice: seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este.
Escogimos el Agrobacteriums. Al ser una región agropecuaria, los cultivos que se establecen aún son fumigados con herbicidas contaminantes perjudiciales para la salud. No obstante, con el uso de esta bacteria, los microorganismos utilizan el glifosato como fuente de fósforo y energía, degradándolos y convirtiéndolos en terrenos fértiles libres de contaminantes. Aquí les muestro la comprobación del Turnitin, en la cual solo obtuve un 3%. Muchas gracias, quedo totalmente agradecido. Feliz día.